Hace unos años, un hermano que estaba de misionero en Sudamérica compartía cómo su padre había sido capaz de levantar una iglesia en medio de la selva peruana. Ellos, hablo del padre y las personas que estaban con él, decidieron que no iban a pedir ningún préstamo al banco para no ser dependientes de dicha corporación, de dicha entidad, y decidieron ponerse manos a la obra en la oración. Si Dios quería que una obra surgiese en aquel lugar, sería Él quien la prosperaría. Y así fue. Ellos estaban sin recursos de ningún tipo, no tenían contactos, no tenían ningún respaldo previo, y lo que hicieron fue persistir en la oración y descansaron en que la respuesta de Dios sería la que guiase la obra en ese lugar o en el lugar en el que la voluntad de Dios decidiese. Finalmente pudieron reunir los recursos para edificar la iglesia, recibieron ofrendas que no esperaban, recibieron apoyo en forma de materiales de construcción para levantar el edificio. Y Dios quiso que allí se levantase una iglesia donde predicar la palabra. Una iglesia que no le debía dinero a ningún banco. Una iglesia que ponía de manifiesto que aquello había sido posible no por la pericia económica de aquel hermano, que no sabía mucho de finanzas, no había sido fruto del esfuerzo de las personas, puesto que ellos fueron recibiendo poco a poco la ayuda, y además la ayuda justa y necesaria. No fue tampoco el logro de la comunidad en la que se encontraban, que tampoco aportó mucho como para ejecutar aquella obra. Aquello había sido posible por la gracia y la misericordia de Dios con aquel pueblo en el que Dios estimó que debía predicarse su evangelio y constituirse una iglesia local. El pasaje de hoy nos exhorta a tener fe y nos muestra que la oración es el termómetro de nuestra confianza en Dios, aquel que es poderoso para hacer todo lo que en su santa voluntad Él se proponga. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Señor y Padre Santo, queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Queremos que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, que seas tú, Señor, el protagonista de esta mañana, Señor. A ti te cantamos, a ti oramos, Señor, en ti confiamos. Dirige, Señor, este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a compartir la lectura sobre la que tendremos la meditación en esta mañana y que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, los versículos del 20 al 26. Evangelio de Marcos, el capítulo 11, los versículos del 20 al 26. Dice así la palabra de Dios. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hasta aquí la palabra de Dios. Y en los versículos previos a estos que hemos leído en esta mañana, habíamos presenciado el incidente de la higuera que fue maldita por Jesús. A simple vista, la higuera lucía exuberante por fuera, tenía muchas hojas verdes, pero no llevaba el fruto que Jesús esperaba encontrar cuando se acercó a ella. Él aprovechó esta situación para ilustrar a sus discípulos la realidad que el pueblo judío estaba experimentando. Un pueblo muy dedicado a sus celebraciones, a sus ritos, con una apariencia externa de piedad, pero que se limitaba a cumplir los ritos sin comprender el propósito para el cual Dios se los había encomendado. La higuera entonces fue una ilustración sobre el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, que años más tarde se materializó en la caída de Jerusalén y en la destrucción del templo. Un juicio temporal que también apuntaba al juicio final al que se enfrentará toda la humanidad y del que solamente se librarán aquellos que hayan reconocido a Dios como Señor y Salvador. Jesús había pronunciado en voz alta esa maldición y los discípulos escucharon con claridad sus palabras. Luego de esto, Jesús se dirigió al templo y denunció cómo lo habían convertido en una guarida de ladrones, a pesar de que debería ser un lugar de reverencia hacia el Dios Todopoderoso, Santo y Justo. La casa de oración había sido transformada en un mercado donde, eso sí, se cumplían meticulosamente todos los ritos. Y esto había llevado a los judíos a depender de sus propias acciones rituales como medio de justificación delante de Dios. Jesús intervino y restableció el orden en toda esa confusión, en ese mercado que habían montado dentro del templo, fundamentando sus acciones con la palabra de Dios, lo que dejó asombrados a quienes lo escucharon allí y desató el odio de aquellos cuyo negocio religioso estaba en riesgo. Estos últimos conspiraron para matarlo en tan solo unos días. El pasaje que nos ocupa retoma los acontecimientos del día siguiente, cuando temprano en la mañana regresaron al lugar donde se encontraba la higuera y notaron que estaba completamente marchita. No solamente había perdido sus hojas, sino que estaba seca desde la raíz, lo que indicaba que el árbol no tendría posibilidad de recuperarse ni volver a la vida. En el versículo 21 se menciona que Pedro recordó lo sucedido y parecía haber olvidado lo que había pasado tan solo un día antes y había perdido el interés en lo que le sucedería a la higuera. Como era habitual, cuando Pedro expresaba una observación, reflejaba el pensamiento compartido por el resto de los discípulos, quienes también se sorprendían por este hecho extraordinario. Todos estaban sorprendidos. No cabe duda que era un evento milagroso, pues desafiaba las leyes naturales. Este asombro de los discípulos brindó a Jesús la oportunidad de enseñarles sobre la necesaria dependencia que debían tener de Dios. Y qué mejor manera de manifestar esa dependencia que a través de la oración. La lección resultaba sumamente relevante. A lo largo del tiempo Jesús había enfatizado la importancia de la oración y
les había dado incluso un ejemplo de cómo orar, tal y como leímos en la lectura devocional. Sin embargo, los discípulos aún no se habían enfrentado a la urgente necesidad de tener que orar. Y la razón era que ellos tenían a Dios mismo presente con ellos en la figura de Jesús. Él les proporcionaba instrucción, protección, provisión, corrección, consuelo e incluso poder. En cierto sentido podríamos decir que se habían acostumbrado a depender de un Jesús que estaba físicamente a su lado. Pero esta situación iba a cambiar en apenas 2 días, ya que Jesús iba a morir. Los discípulos se enfrentarían a la necesidad de depender exclusivamente de la oración para acceder al poder y la provisión de Dios para sus necesidades. La partida física de Jesús llevó a que la oración se convirtiera en un vínculo vital y directo con Dios, permitiéndoles acceder a su poder y guía en todo momento. Pero no solamente los discípulos tuvieron esa forma de relacionarse con Dios, también los creyentes de las generaciones posteriores, incluidos nosotros en la actualidad, mantenemos esa misma forma de relación. Por lo tanto, este suceso de la higuera, lejos de sorprenderles, debería de haberlos llevado a tener fe en Dios, como les dijo Jesús, a reforzar la confianza en un Dios que puede hacer las cosas más increíbles si es su voluntad el hacerlas. Tened fe en Dios, les dice Jesús. Observemos el tiempo del verbo, está en imperativo, lo que significa que no se trata de una sugerencia o un consejo, sino de un mandato firme. Tened fe en Dios. Y es un mandato que no se limita a unos pocos. No era un mandato exclusivamente para Pedro, no es un mandato solo para los más valientes o inteligentes, tampoco es solo para los más temerosos o inseguros en ciertas ocasiones. Es un mandato para todos los creyentes. Repito, no solo para los discípulos, sino para todos aquellos que creerían en Cristo a través de la palabra de ellos, tal y como Jesús pidió en su oración al Padre, que encontramos en Juan 17. Es más, Jesús no les estaba diciendo que por haber presenciado ese milagro de la higuera debían tener fe, sino que el tener fe en Dios debía ser una constante en sus vidas. Debería ser nuestra frase de cabecera. Debería estar en nuestro fondo de pantalla para recordarla todos los días. Deberíamos repetirla en nuestras mentes en cualquier situación que enfrentásemos. Pero, ¿qué es tener fe? Si le preguntan a cualquier persona en la calle qué es tener fe, seguramente les darán una respuesta. Sin embargo, lo que queremos comprender es a qué se refiere Jesús específicamente cuando les dice, tened fe en Dios. En este caso no está hablando Jesús de la fe salvífica, la fe que obra para salvación. No se está refiriendo a creer en Cristo como Señor y Salvador. Los discípulos ya habían sido llamados a dejar todo lo que tenían, a tomar su cruz y seguirle, y así lo habían hecho ellos. Ellos ya habían reconocido a Jesús como el Mesías. De hecho, en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, Pedro había proclamado esa verdad a viva voz. Incluso en los momentos más difíciles,
cuando muchos seguidores de Jesús se echaron atrás y Jesús les preguntó a los apóstoles: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, ellos no tenían duda sobre eso, sobre quién era Jesús. En este pasaje Jesús no les está llamando a eso. En este pasaje Jesús les está exhortando a confiar plenamente en Dios. Pero debemos tener cuidado. En esta frase debemos destacar quién es el sujeto importante. Queda claro que el punto central no reside en el hecho de tener fe. Como mencionamos antes, si le preguntamos a cualquier persona acerca de tener fe, obtendremos una amplia variedad de respuestas, tales como: lo más importante es tener fe en uno mismo. O dirán: lo más importante es tener una fe fuerte e inquebrantable. O dirán: lo más importante es tener fe ni siquiera en ti mismo, sino en que el objetivo se va a lograr, se va a conseguir. Pero aquí el punto es quién es el objeto de la fe. Tened fe en Dios. La fe no depende de nuestras fuerzas ni de la fortaleza de nuestra fe. Tampoco está relacionada con la cantidad de fe que tengamos. Jesús lo dejó claro en Mateo 17:20, que lo importante no es la magnitud de la fe, ya que incluso con la fe del tamaño de un grano de mostaza podríamos mover montañas. La esencia de la fe reside en el objeto de nuestra confianza, que no somos nosotros mismos, sino que es Dios y su carácter en quien depositamos nuestra fe. Jesús hace un llamamiento a confiar en Dios fundamentado en quién es Él. Debemos confiar en su poder, porque es capaz de obrar lo imposible, en su voluntad, porque siempre actúa según su sabiduría perfecta, en sus juicios, porque son justos y equitativos en todo momento, en su amor, porque es incondicional y eterno, cuidando de nosotros en todo instante. Para poder alcanzar esta confianza en Dios, es esencial conocerlo y comprender sus atributos. Cuanto más profundizamos en nuestro conocimiento de Dios, más sólida se vuelve nuestra fe en su carácter y sus promesas. Solamente al conocerlo somos capaces de confiar plenamente en Él, en cada aspecto de nuestra vida. Y es cierto que muchos afirman: sí, tengo mucha fe en Dios, pero ¿a cuál Dios se refieren? ¿Hablan del Dios que aparece en la televisión como una luz que habla desde las nubes? ¿Se refieren al Dios que les enseñaron de pequeños, aquel que se asemeja a los millones de dioses benevolentes del mundo? O tal vez hablan del Dios que los quiere tal como son y les permite vivir sus vidas como deseen, siempre que sean buenos y no roben ni maten. O bien están hablando del Dios que nos presenta la Biblia, el Dios que creó todo el universo, el Dios que nos revela nuestra condición de pecadores, el Dios que envió a su Hijo para salvarnos, el Dios que reina y reinará eternamente. Es precisamente a este Dios de la palabra, de la Biblia, en quien Dios nos llama a depositar nuestra confianza.
A medida que lo conozcamos más, será más sencillo confiar plenamente en Él. Y para conocerlo, solo podemos hacerlo a través de su palabra. En las palabras de Pedro en su segunda carta, esta palabra es la palabra profética más segura. Es decir, es la palabra que nos muestra con absoluta certeza quién es Dios y cuáles son sus atributos. Ahora bien, la Biblia tratada como un libro más de conocimiento, la Biblia tratada como un manual de buenas prácticas o un libro que describe los misterios de Dios, se queda coja. La palabra misma lo explica. Somos seres humanos, pecadores, separados por nuestro pecado de la presencia de Dios. Solamente a través de Cristo, el camino, la verdad y la vida, quien ha dado a conocer al Padre, podremos ser reconciliados con Dios, ser adoptados por Él, ser transformados en nuestro entendimiento y poder conocerle a través de la Biblia por la obra del Espíritu Santo en nosotros. La fe en Dios fue el motor que impulsó a Pablo en su vida después de su conversión. Antes de ese evento, Pablo era un hombre con una, podríamos decir, fe inquebrantable, aunque erróneamente dirigida. Hasta tal punto era fuerte su fe que no dudó en perseguir a los cristianos y estuvo dispuesto a perseguirlo hasta los confines de la tierra. Pero tuvo un encuentro con Jesús que lo cambió todo. Fue transformado por Cristo y a partir de entonces dejó de perseguir a los cristianos para convertirse en el mensajero del Evangelio. Y fue el verdadero conocimiento de Dios a través de Cristo lo que le permitió en su vida mostrar gozo en las situaciones más complicadas, puesto que ya no tenía depositada su confianza en su fuerza, en su persistencia, sino en la guía y el poder de Dios. Él, estando en prisión, escribía la carta del gozo a los filipenses diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo encontraba ánimo no en sus propias fuerzas, sino en el Señor en quien confiaba. Las circunstancias y todo lo que le rodeaba no le influían, pues reconocía que Dios seguía siendo fiel y constante, sin importar su estado de ánimo o lo que pudiese sucederle. La oración se convierte, como decíamos, en el termómetro de nuestra confianza en Dios. Es la herramienta más poderosa para fortalecer nuestra confianza en Él. Y veremos dos aspectos esenciales de esta oración. La oración que confía, de la que nos hablan los versículos 23 y 24, y la oración que perdona, de la que nos habla los versículos 25 y 26. Repito, la oración que confía y la oración que perdona. Dice el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es el grado de confianza que debemos tener en Dios? El grado de confianza en Dios ha de ser absoluto.
Esta confianza se manifiesta claramente en nuestra vida de oración. En este versículo Jesús emplea aquí una exageración como figura literaria para destacar que nuestra confianza en Dios debe superar incluso nuestra lógica humana. Es como cuando empleamos la expresión coloquial, tengo tanta hambre que me comería un caballo, aunque nadie consideraría darle un caballo a alguien que lo dice. Entendemos claramente que esa persona tiene muchas ganas de comer. Además, debemos entender que en la época de Jesús se decía coloquialmente que aquellos rabinos que eran capaces de resolver problemas muy difíciles, eran capaces de mover montes. Por tanto, Jesús aquí no estaba animando a sus discípulos literalmente a mover montes. Lo que Jesús les está transmitiendo es que cuando se enfrenten a situaciones que parezcan insuperables para la lógica humana, no duden de que Dios puede hacer lo imposible posible. Muchos han malinterpretado estas palabras, haciendo creer a las personas que si dudan de su fe, entonces Dios no concederá sus peticiones. Sin embargo, recordemos que la fe en sí misma no tiene poder, que es Dios quien es todopoderoso. La premisa aquí radica en no dudar de la naturaleza y el poder de Dios. Y es importante tener en cuenta que nadie tiene una fe perfecta. Vimos un ejemplo hace meses con el episodio del padre del niño endemoniado, quien manifestó una fe débil en que Jesús pudiera sanar a su hijo, especialmente después del fracaso de los apóstoles en expulsar a aquel demonio. Aún así, el padre clamó ayuda en su incredulidad. Y esa fe débil e imperfecta fue suficiente, porque fue el poder de Cristo quien obró el milagro, no la fuerza de la fe de este hombre. Por eso Jesús nos exhorta a pedir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? No hay nada en nuestras vidas tan insignificante como para no ponerlo en oración delante del Señor. A menudo pensamos que hay asuntos que podemos resolver por nosotros mismos y que no es necesario molestar a Dios con ellos. Otras veces creemos que hay temas en los que Dios simplemente no interviene. Sin embargo, al pensar así, colocamos nuestro propio juicio por encima del juicio de Dios. Es importante recordar que ningún asunto es demasiado pequeño o grande para llevarlo ante el Señor en oración. Él se interesa por todos los aspectos de nuestra vida y está dispuesto a escucharnos y está dispuesto a guiarnos en todo momento. Aunque la frase todo lo que pidiereis en oración tampoco significa que todas las cosas que pidamos a Dios nos las va a conceder. Santiago también advirtió en su carta, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es importante entender que nuestras oraciones deben estar en línea con la voluntad de Dios para que sean respondidas de acuerdo con su plan y propósito. Consideren esta exageración que les voy a plantear. ¿No es Dios capaz de que yo pueda entrar en un banco y que me pueda llevar todo el dinero del banco?
Sabemos que Dios tiene el poder para hacerlo todo, pero sabemos que Él no respaldará ni promoverá la comisión de un delito. Por tanto, nuestras oraciones siempre serán respondidas conforme a la voluntad del Padre. Jesús también se ofreció como garante ante Dios cuando les dijo a sus discípulos: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, es decir, en línea con el carácter y la forma de actuar y pensar de Cristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Jesús prometió que respondería a sus oraciones cuando fueran hechas en armonía con su voluntad, para que el Padre fuera glorificado a través de él. Por tanto, es de suma importancia conocer el carácter de Dios a través de sus atributos para hacer nuestras peticiones en oración de manera adecuada. Por eso debemos seguir estudiando la palabra de Dios diariamente para profundizar en ese conocimiento de sus atributos, para profundizar en el conocimiento de su paciencia, de su bondad, de su santidad, de su justicia, para pedir bien y no conforme a nuestros propios deseos. Sin embargo, incluso si pedimos de forma incorrecta, debemos estar dispuestos a aceptar que la respuesta estará de acuerdo con la voluntad divina. Incluso en el caso de respuestas negativas a nuestras oraciones, podemos reconocer que Dios, en su voluntad perfecta, tiene el poder de obrar en todo momento. Estas respuestas también negativas a nuestras peticiones, pueden ser una manifestación de su amor, de su justicia, de su misericordia, de su gracia y de otros atributos que podemos disfrutar de su parte. ¿Es nuestra oración una oración que confía en Dios? Reflexionemos sobre esta pregunta. ¿Es nuestra oración una oración que confía en Dios? Dice el versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús repetía constantemente esta enseñanza, como lo vimos en el Padre Nuestro que compartíamos durante la lectura devocional. El perdón divino al que se refiere Jesús en este contexto no es el perdón eterno que acompaña a la salvación del creyente, el cual no se basa en obras. Aquí Jesús está hablando del perdón cotidiano al que el ser humano debe acudir, al que el creyente debe acudir, ya que estamos en cuerpos pecadores y a veces cometemos errores, a veces cometemos pecados que interrumpen nuestro gozo y comunión con el Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por tanto, los creyentes caeremos en el error de pecar, pero podremos presentarnos delante de Dios reconociendo ese pecado y con la voluntad de abandonarlo, seremos restaurados por Dios de ese pecado puntual, siendo perdonados por Él. También es inevitable que como seres humanos tengamos desavenencias y conflictos con otras personas.
Sin embargo, tratar de orar con una actitud humilde delante de Dios mientras tenemos asuntos pendientes con alguien es contraproducente. Aquel creyente que no perdona quizá no ha comprendido el perdón de Dios en su vida. Recordemos la parábola en la que el rey perdona una gran deuda a sus siervos, pero luego uno de ellos es incapaz de perdonar una deuda pequeña, como se narra en Mateo, el capítulo 18, los versículos del 21 al 35. No podemos esperar que nuestras oraciones sean respondidas si nuestra respuesta hacia los demás es el rencor. Me dirijo a los creyentes. Primeramente, no podemos guardar rencor hacia aquellos a quienes a menudo despersonalizamos y llamamos despectivamente los del mundo. Jesús preparó a sus discípulos, ya que se encontrarían con personas incrédulas, incluso entre aquellos que clamaron crucifícale, crucifícale. Personas del pueblo judío a quienes debían perdonar para predicarles el Evangelio y que a través del Evangelio pudieran ser rescatados por Cristo. De ese mismo modo, nosotros no debemos guardar rencor hacia aquellos que actualmente son hijos de su padre el diablo, ¿sí? Porque aún no han sido rescatados por Dios, pero que aún tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio y ser transformados por Jesús. Debemos seguir el ejemplo de Jesús y extender la gracia y el perdón a todos, con la esperanza de que encuentren la redención en Cristo. Y aquí esto tampoco depende de nuestras fuerzas. Va a ser Dios quien en su voluntad obre salvación sobre aquellas personas que Él ha escogido. Pero le digo aún más, menos aún podemos permitir los creyentes el guardar rencor hacia otros creyentes. No podemos acudir a Dios en oración y al mismo tiempo decidir ignorar o no dirigirle la palabra a un hermano. No importa cuán terrible haya sido lo que nos haya hecho, no podemos guardar rencor. Si se trata de un pecado que aún no ha sido confrontado, debemos seguir los pasos que encontramos en Mateo, el capítulo 18, los versículos del 15 al 20, para restaurar a ese hermano con esa intención, con la de restaurar a ese hermano. Y al final de esos versículos, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces se debe perdonar. Y es entonces cuando surge la respuesta de Jesús. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La enseñanza de Jesús es clara. Debemos perdonar de manera incondicional y sin límite, así como Dios nos perdona a nosotros. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Siempre. No esperando a que nos pidan perdón de la forma en la que nosotros consideremos adecuada. No guardando rencor hasta que la otra persona se acerque y nos pida perdón. Nuestro corazón debe estar listo para perdonar, incluso antes de que ese alguien se acerque a nosotros a pedir perdón. Es imposible que recibamos y aceptemos plenamente el perdón de Dios, que entendamos la deuda imperdonable que tenemos con Él y que Él nos ha perdonado, pero que nosotros no seamos capaces de perdonar a otros.
Lamentablemente esto sucede con demasiada frecuencia en las iglesias, rencores personales que se arrastran en el tiempo y que finalmente afectan a nuestra relación personal con Dios. Y la solución no es dejar de orar. La solución es comprender el perdón y perdonar a los demás. Y debemos perdonar de corazón, liberando así el peso del rencor y permitiendo que la gracia de Dios fluya con libertad en nuestras vidas. Hoy celebramos la Santa Cena, un momento en el que conmemoramos el acto por el cual Dios nos perdona y nos reconcilia con Él, a través del sacrificio de su Hijo. Esta ordenanza la celebramos como cuerpo de Cristo, en comunión los unos con los otros. Sin embargo, la verdadera comunión no se limita a estar en el mismo lugar de reunión, a sentarnos en sillas iguales o a consumir el mismo tipo de pan o mosto. La verdadera comunión significa que estamos unidos en un mismo sentir, en una misma fe y en una misma esperanza en la vuelta de nuestro Señor. Nos congregamos como hermanos compartiendo la convicción de seguir a Jesús y vivir según su palabra y de esperar con anhelo su retorno. Decía Jesús en Mateo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tenemos algún asunto pendiente con algún hermano, deberíamos acercarnos a él y decirle, te perdono. Deberíamos decirle, perdóname por mi indiferencia, por mi desdén, por mi rencor, por mi soberbia. Y este acto requiere una gran dosis de humildad, casi de humillación. Pero debemos confiar en un Dios que puede ayudarnos a lograrlo y descansar en que lo que suceda después está bajo su control. Es más, si hubiese alguien ahora aquí en esa situación, le animaría a hacerlo ahora mismo. Los discípulos aprendieron la lección. Después de que Jesús fue crucificado y murió, ellos pasaron por momentos muy difíciles. Momentos en los que Jesús ya no estaba físicamente junto a ellos. Y esto incluso lo llevó a negarle, como hizo Pedro. Pero finalmente comprendieron su dependencia de Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos, aunque temerosos, aunque aún tenían miedo, se reunían para orar y perseveraron en esa oración. Fue así como recibieron al Consolador prometido, el Espíritu Santo, que les concedió poder y les permitió predicar el Evangelio. Y ellos continuaron viviendo en constante dependencia de Dios a través de la oración y del estudio de la palabra. Tened fe en Dios, en el Dios de la Biblia. Confiad en los atributos del Dios de la Biblia. Para ello debemos conocerle a través de la Biblia. No hay otra forma. La oración es la herramienta que evidencia nuestra dependencia de Dios. Es la expresión de nuestra confianza en Él y el soporte de nuestra fe. En esa oración confiamos plenamente en que Él es capaz de todo
y que lo que permite en respuesta de nuestras oraciones está en línea con su perfecta voluntad y sabiduría. Una oración que también nos recuerda cuánto nos ha perdonado nuestro Dios por su gracia y que nos impulsa a perdonar a los demás, dejando de lado nuestros egos y recordándonos que no somos nosotros los más importantes, sino que Dios es el único verdaderamente importante. ¿Estamos orando? Los ministerios de la Iglesia, ¿nos reunimos a orar? ¿Compartimos con Dios lo que estamos haciendo en colaboración con su obra? ¿O simplemente somos Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como? Ministerio de ancianos, ¿oramos? Ministerio de diáconos, ¿oramos? Ministerio de hombres, los hombres, ¿nos reunimos a orar? Ministerio de la música, ¿estamos orando? Ministerio de mujeres, ¿estamos orando? Maestros, maestras, ¿nos reunimos a orar? Los que servimos en la puerta, los que estamos en la cafetería, ¿nos reunimos a orar? ¿Alineamos lo que queremos hacer con la voluntad de Dios a través de la oración? Hermanos, ¿oramos antes del culto del domingo? ¿O solo venimos a charlar con los hermanos, a ver qué nos dan desde el púlpito o si la música de hoy nos entretiene? Confiamos en oración 10 minutos antes del culto para que el Señor obre en nuestros corazones y en los corazones de los que nos reunimos aquí. Entendemos la importancia de orar los jueves con los hermanos, a mostrar esa confianza en Dios. Entendemos que debemos orar sin cesar para ver manifestado el poder de Dios en la vida de todos los miembros de esta iglesia. ¿Tenemos nuestra fe depositada en Dios? ¿O más bien la tenemos depositada en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nuestros problemas, en nuestras comodidades, en la rutina que hemos alcanzado en nuestras vidas? Si no lo hacemos, es tan sencillo como difícil. Tened fe en Dios y orad sin cesar. No quiero terminar sin antes explicarle algo a los amigos que nos visitan. La oración no es un conjuro mágico. No son una serie de palabras que se repiten o incluso que se improvisan para poder obtener el favor de Dios. Aquellas personas que no han depositado su confianza en Dios como Señor y Salvador y no han reconocido que son pecadores y se han arrepentido. Aquellas personas que no han dado, por consiguiente, público testimonio de esa fe mediante el bautismo y no se han unido al cuerpo de Cristo poniendo sus dones al servicio de la Iglesia, no son hijos de Dios. No pueden relacionarse con Él mediante la oración. Sus oraciones no serán respondidas hasta que reconozcan su situación respecto de Dios. No sirve tampoco el ora por mí para que Dios te escuche a ti y me conceda un favor. La oración es la muestra de nuestra dependencia de Dios. Una dependencia que no es manifiesta si no hemos confesado que siendo pecadores dependemos de Él para nuestra salvación.
Hoy es el día de salvación. Dios te puede salvar. Confiesa a Él tu condición de pecador y arrepiéntete. Y vive una vida de oración dependiente de Él. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso, aquel que merece la gloria, la honra, el poder, quien lo creó todo y por quien todo se sostiene. Nuestra débil fe se hace poderosa en ti. Queremos ser tus siervos y que tu nombre sea exaltado por encima de todas las cosas. Confesamos, Señor, que nos cuesta perdonar, que nos sentimos ofendidos y dañados cuando alguien nos afrenta y es porque tenemos poca memoria para recordar lo que nuestro perdón ha supuesto para tu Hijo Jesús, que tuvo que tomar forma de hombre y morir en una cruz para llevar sobre él el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas, aunque no entendamos por qué suceden muchas cosas, Señor. Descansamos en tu perfecta voluntad que ha trazado un plan mucho más grande de lo que nuestras mentes pueden entender. Ayúdanos a perdonar a los hermanos. Trabaja en nosotros un corazón piadoso para que tengamos compasión con aquellos que no han escuchado con claridad tu palabra, para que anhelemos hablarles de tu evangelio en todo lugar, en todo momento. No permitas, Señor, que la tentación nos haga caer en el pecado y límpianos cada día para asemejarnos más y más a tu Hijo Jesús. En el nombre de aquel que se hizo hombre, siendo Dios e intercede ahora por nosotros ante el trono de la gracia, Jesús el Cristo. Amén.